Saludos, estimados hermanos. Aquí de nuevo con ustedes, llevándole mis experiencias. En esta ocasión estaremos hablando de el lenguaje mayombe o de Palomonte y otros factores que hacen de las prácticas mayombe y de Palomonte algo que pocos pueden entender, aunque vayan y soliciten sus servicios y demás, etcétera, pero no entienden nada. Estamos hablando de los feligreses, de los que buscan servicios. Y lo importante de una religión no es solamente eso, ir con su fe a tratar de buscar ayuda, sino entender dónde es que está buscando ayuda. Por eso es por lo que las religiones judías, musulmanas, cristianas, y etcétera, tienen Biblias o mandamientos. Y las religiones yoruba y las religiones conga no tienen mandamientos, no tienen una guía suprema. Lo que tienen son libros que han sido redactados por los hombres que se le llaman historias, pataquí, y que el hombre, a través de los siglos, ha ido incorporándole lo que le da la gana, incorporar ahí para su conveniencia. Y no voy a entrar ahora en detalles de quiénes son los que hacen eso ni para su conveniencia. Vamos a hablar de ética. Sin ética, nada tiene valor, aunque usted la adquiera y la reciba. Y si usted está escuchando a un individuo que dice ser el máster del universo, el sabio, el que se la sabe toda, y nació ayer, y usted le cree, cuando está viendo que esa persona es una desfachatada, que es una persona que el aspecto de esa persona es denigrante, socialmente, posiblemente donde quiera que llegue esté mal mirado por ese aspecto tan sucio, tan feo, en Cuba le decían barriero, solariego. Y no necesariamente quiere decir de que habían personas que vivían en Cuba en los solares que hayan sido unos denigrantes. Porque yo conocí allá en La Habana, yo me crié en La Habana, en todos los barrios, en el barrio de San Leopoldo, metido en todos los solares que había allí, la 185, allá, Gervasio 290 y pico, 213, por donde quiera. Allá en Cayo Hueso, en los sitios, en todos esos sitios. Y habían personas ahí dentro de esos solares que eran personas muy decentes, eran personas educadas. Sí, los había, pero de la puerta de su cuarto para afuera había metralla. Y eso lo sabemos. Si el que lo niegue, simplemente lo que es un hipócrita. Porque nosotros tenemos que en este mundo definir las cosas como son. La sinceridad en nuestras prácticas, en nuestra fe, es la que nos da el valor de quiénes somos. Y tu imagen habla. Tu imagen es la que dice
Eso puede ser lo peor del mundo, pero por lo menos la primera impresión es agradable. Y de eso se trata. En mi caso, yo quiero llevar, y por eso comencé hace un tiempecito para acá, a grabar estos videos en YouTube. Porque yo no le tenía interés a YouTube. Y para las personas que no me conocen, yo soy un empresario de medios de entretenimiento, radio y televisión. Desde muchas décadas en Miami. Dueño de canales de televisión, de estaciones de televisión, de radio, de medios de periódicos, entretenimiento de conciertos, entretenimiento de música, compañías discográficas, clubes, bares. Toda la vida me he dedicado a esos negocios. Pero también a atender a mis ahijados, a atender a mis seguidores. Y como es lógico, ya lo dije en videos anteriores, en el año 2001, yo decidí solamente atender a mis ahijados más fieles. Y no juré ni le hice ocha a nadie más. Y desde los 19 años, 18, 19 años de edad, yo comencé a iniciar personas. En Cuba, allá, en el reparto de lotería en el Cotorro, en La Habana. Y estoy iniciado desde que abrí los ojos, desde muy pequeño. Y soy un anciano ya. Yo quiero que nuestra religión sea una religión reconocida, sea una religión respetada por la sociedad, por los gobiernos. Me disculpa que el de estos fríos me tienen bien fastidiado, como decimos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por eso yo he creado independiente del Ministerio de Religiones Afrourbanas que yo represento desde hace décadas, legalmente registrado en los Estados Unidos de Norteamérica y reconocido por el Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, por el Departamento de Justicia. Yo tengo certificados extendidos por el Departamento de Justicia por hacer el papel y dar servicios de capellán de estas religiones dentro de las prisiones federales gratuitamente. He ido a brindarles los servicios espirituales hasta donde se puede, porque esta religión es material y espiritual. Pero cuando vamos a la parte material es muy embarazosa, es muy costosa, porque los materiales son difíciles de conseguir y, como ya he dicho, tienen mucho costo, muy costosos. Bien, pero por lo menos yo iba y entraba a las prisiones. Yo entraba a las prisiones federales como si fuera un guardia. Yo estaba ya legalmente registrado, mis huellas, mi cara, todas las cosas. Había pasado una escuela de un curso que tenía que pasar legal para poder yo entrar a las prisiones a servicio, porque tenía que aprender cómo tratar con los prisioneros. Y muchas cosas hay que te enseñan. Bien, y eso fue y comenzó en los años 90. Entonces, en esa época yo comencé a darle el toque social de respeto a nuestra religión. Ya estábamos siendo reconocidos por lo que era el departamento ya de los diferentes departamentos legales de los Estados Unidos y demás, etc. La sociedad miamense ya miraban la religión en mí. La periodista muy famosa, la primera periodista de Telemundo, Canal 51, Marilis Llano, me bautizó como el mayombero galán. Y independientemente de que yo sí era una persona, que soy una persona que yo trato muy bien a las personas y a las damas principalmente, y no que es con galantería, sino que ellas, sino con educación y mucho respeto, pero ella se refiere, siempre que me presenta en sus entrevistas,
así al mayahumbero galán es porque yo puedo andar en la calle, en cualquier sitio, las personas me pueden ver y jamás en la vida imaginarían de que están frente a un olocha, babaocha o batero, porque yo fungí como oriate un tiempo, y un brujo mayombero, porque no me notan nada. Siempre de traje, cuello y corbata. Muy elegante y muy bien vestido. Cuando un político de Miami, que todos me conocen y con todos he tratado, la mayoría, por lo menos el 80% de ellos, hablaban conmigo, se sentaban a conversar conmigo por un asunto social o de cualquier índole de negocio o lo que sea, de esa ciudad, o por otros motivos que nos encontrábamos en un restaurante, en la calle, donde fuera, esas personas me trataban a mí con el mayor respeto del mundo. Y no me estaban mirando, me conocían como el santero de Miami, por la cobertura que los medios me dieron durante 40 años, pero no me estaban viendo así, me veían como un sacerdote de las religiones afrocubanas, empresario. Sin embargo, individuos que usted ve en las redes sociales que dicen que son los bases, que son los bárbaros, que se la saben todas y están ahí hablando de los Odum, que no saben de lo que están hablando de lo que le han hecho a Hijados, de lo que le ha sucedido a Hijados y todo, que están hasta inclusive profanando dentro de nuestra práctica y en la confidencia que tiene que haber, o lo confidencial que tiene que haber entre ahijado y padrino, lo están revelando. Entonces, cada día más esta religión, nuestra religión, sigue más denigrada y más denigrada y más denigrada y más sucia por las barbaridades que estoy viendo yo en las redes sociales. Y no voy a nombrar el nombre de esas personas porque no me interesa que esas personas ni tan siquiera pongan mi nombre en sus bocas. Porque poner mi nombre en sus bocas sería denigrarme. Y no porque a lo mejor ofendan o digan o maldigan o lo que sea, sino nada más que por estar en sus bocas. Ya, eso me parece que es denigrante para una persona. Nosotros y los seguidores míos y las personas que crean en lo que yo les estoy hablando, que es la verdad, tienen que ser personas que estén adaptadas a un sistema religioso y de fe y social a la altura máxima que pueda existir del respeto, la educación y la decencia. Y fíjese que eso es lo que es darle imagen real y verdadera a una fe, a una creencia, a una religión. Y es la única forma de que usted, estableciendo mandamientos bíblicos, que así lo voy a definir, pero pueden ser las palabras a lo mejor proféticas, a lo mejor las palabras que yo en mi caso puedo haber recibido de Olodumare, de Dios, de Olofi, de Zambia, directa o indirectamente, para decir tu religión, tu fe y lo que tú practicas es la primera, porque surgió con la creación, no con la filosofía de los hombres. Y tu misión en esta vida es darle la altura social de verdad, verdad, que sea respetada, reconocida. Porque a usted no lo reconocen. Usted va y dice que usted es un santero y lo van a tratar hasta con repugnancia, rechazo. No se lo dirán en la cara, pero se lo van a decir por detrás.
los gobiernos, las autoridades no lo van a reconocer como tal, si le dan el derecho de que usted ejerza, es por una cuestión de respeto de las religiones, pero no porque lo respeten a usted, ni respeten su religión, ni respeten su fe. Entonces, dentro de todo eso, y todas esas cosas que son muchas malas que le puedo seguir hablando, está el lenguaje. Usted puede ser una persona que a lo mejor no tenga tanta educación. Estamos hablando educación de escuela, que usted haya estudiado y que no se exprese correctamente bien y que hable, porque es entendible, lo entendemos, pero no conoce de palabras sofisticadas. No es un filólogo, no es una persona que se puede expresar con algún tipo de expresión de esas que usted dice, óigame, eso es un catedrático. Es algo así, semejante a mí. Yo hablo y trato de hablar lo más educado que yo pueda hacerlo. Y quisiera hablar de la mejor forma y más filosóficamente que se pueda, y sin aplicar palabras tan sofisticadas porque no me van a entender, ni a lo mejor ni yo mismo me voy a entender, porque yo no soy una persona catedrática, yo no soy un universitario, yo no soy una persona que he estudiado. Yo nunca jamás en mi vida he estudiado. Yo lo más que pasé fue un 3er grado en Cuba. De ahí no pasé. Por mucho que me dieron oportunidades, ir a una escuela nocturna, que es una escuela taller, que una de estos, no entraba por ningún lugar. No existe. Sin embargo, yo soy periodista. Y soy un redactor de periódicos. Redacto las noticias en todas sus expresiones, como debe ser. No tan sofisticado, pero me entiende. Escribo correctamente bien. Trato de hablar y expresarme lo más posible que esté dentro de lo que es la lengua de Cervantes, que es muy difícil llevarla. Porque casi el idioma español está desbaratado, podemos decirlo así, destruido, está bifurcado completamente. Todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, es obra de Dios. Viene de allá, de lo celestial. Y le hablo de lo que usted quiera. En historia, matemáticas, y nunca estudié. ¿Por qué? Porque tuve empeño. Ya cuando era un hombre, yo dije, para yo poder lograr esto y yo estar aquí dentro de la sociedad en esta posición, yo tengo que educarme. Yo tengo que aprender, tengo que saber cómo expresarme lo mejor posible. Y que no sea grotesco, ni mediocre. Y yo le doy gracias a mi esposa, que estamos juntos desde que teníamos 16 años, unos niños. Todavía, gracias a Dios, los Dumares, Olofi, todas las ciencias, Colabas, Colesbinas y Colesbiaros que nos amparan, que todavía seguimos aquí, hemos envejecido juntos y ella sí tiene educación. Y ella me enseñó mucho. Se tomaba su tiempo en educar a su esposo.
Me enseñaba, no, esto se escribe así, no, esto tiene falta ortográfica, esto no se dice así, esto no se pronuncia así, no se dice aiga, se dice haya. Esto, porque si ustedes me hubieran conocido a mí, cuando yo jugaba mayombe en Cuba, 16, 17, 18 años, 19, usted estaba hablando con una bestia salvaje. Una persona que prácticamente no sabía ni hablar. Todo era horrible en la forma. Hablaba porque oía, había aprendido y escuchaba lo que los demás decían. Pero, ¿qué es lo que había aprendido? ¿Y qué es lo que yo tenía como conocimiento? Lo que escuché. Entonces, si usted en la religión nuestra, usted se pone a pronunciar y a decir las cosas como las está escuchando, se está embarcado. Le pasa como a los Baife, Tata Inquiza, José Montoya, cuando era joven, cuando era muchacho. Y hasta los otros días prácticamente. Que podía haber tenido toda la gracia y los conocimientos habidos y por haber de nuestra fe, pero era un analfabeto. Que claro está, no significaba nada cuando se trataba del conocimiento que tenía, porque tenía y tengo conocimiento de todo. Pero yo no quiero que siga nuestra fe, se siga tergiversando, que se siga confundiendo, que la continuemos llevando al desfiladero. Ya está en el borde del desfiladero. Ya estamos ya al hundirnos en un ostracismo total de ignorancia. Por no decir que ya casi estamos. O estamos. Por eso, la lengua de palo, mayombe, esa que ustedes están escuchando, los que se han dedicado a aprender y a estar andando con engangas, en quizas, en fumbes y demás, etc. Nosotros no podemos dejar de definir, de decirle a una enganga, enganga, y a un espíritu superior de fuerza, en fumbe o en fuiri. Pero hay que definirlo. Ahora, tenemos que tratar de eliminar palabrerías que son creadas y establecidas en el populacho de la fe, que son palabras que han venido supuestamente congos que son reales o espíritus reales que se montan de ellos, otros que son de mentiritas y de intrigas, y vienen y lanzan y tiran ciertas palabrerías que no las entiende nadie. Bien. Y cuando estoy hablando de palabrerías que no la entiende nadie, son esas frases que se utilizan dentro de lo que es palo mayombe para dar una imagen como de bárbaro, de guapo, de bestia, salvaje. Eso no funciona. Yo puedo estar de cuello y corbata y ser respetado por la sociedad, por los políticos, por los gobiernos. Y qué hombre más educado es ese, óigame, un empresario, una persona de alta sociedad, y puedo ser más peligroso que el más matarife, delincuente, chusma, solariego, y toda esa cosa que quieren presentar esa imagen de bestia. Puedo ser más peligroso 200.000 millones de veces que ellos. Sin tanta guapería, ni tanta chusmería. Esa fue la razón por lo que a mí en el año 2001 me hizo que yo me alejara de la religión. No lo soporto. No lo soporto. Y los que me siguen a mí deben de ser igual. No soportarlo. Y aquel que
Es así, cambiar. Y en los Estados Unidos adaptarse a la sociedad estadounidense. Nosotros los cubanos que llegamos por el Mariel en el año 1980, a los 5 años ya no se sabía quién era el Marielito o no. Sin embargo, yo estoy viendo que personas que están llegando, que han llegado ya hace 35 años, desde el 95, por ejemplo, y antes, en balsas y cosas, yo los miro desde lejos y ya los identifico. Están en los Estados Unidos de Norteamérica y lo siento que yo hable así. Es mi derecho. Es mi derecho de escoger con quién yo ando. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo lo único que quiero que digan de mí es que yo soy una persona, como lo dice Maribel Villano, un mayombero galán, con glamour, con clase. Entonces, por ejemplo, yo voy hablando por lo que voy leyendo, que van escribiendo o me van enviando. Y hay muchas personas que yo no le contesto porque no me da tiempo, es demasiado personas escribiéndome ahí por privado y esas cosas. Entonces no me da tiempo suficiente. Pero a medida que lo vaya mirando, pues yo que pueda contestar, pues lo hago. Bien. El ministerio que yo inauguré, que yo fundé hace muchos años, en el año 1988, es legalmente reconocido por los Estados Unidos. Pero también fundé el Ministerio de los Estebanistas. El Ministerio de los Estebanistas es un ministerio, iglesia o templo que alberga todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Toda fe, toda creencia y todo lo que tenga que ver con la creación y la naturaleza. Incluso hasta aquellas religiones que estén vinculadas a la naturaleza o vinculadas a nuestra creencia o de donde desciendan nuestras creencias. Palo Mayombe, el palero, desciende de los musulmanes, de los árabes. Por lo tanto, nosotros practicamos una religión de árabes, una religión de musulmana. Y nosotros debemos de rendirle pleitesía a ciertos mandamientos que existen musulmanes. Porque de ahí surgimos. De ahí surgimos. De ahí surgió nuestra fe. Por lo tanto, el ministerio que yo dirijo tiene y va a tener mandamientos bíblicos. Y por ahí hay que regirse. Y el que no lo acepte y no lo quiera, porque se quiere mantener en el oscurantismo, en el atraso, y en todo ese tipo de cosas que los hacen ver como unos desfachatados, que es una religión diabólica, del diablo, de los demonios, y que si estuviéramos en otro siglo ya nos hubieran quemado en la hoguera. Porque si hoy en día nos respetan y no nos aceptan, ¿qué hubiera pasado siglos atrás? Bueno, eso no se lo pueden decir, o a lo mejor lo pueden decir si viene un espíritu y dice, en posesión de esa época, y dice, fue horrible. Acababan con nosotros, nos desmembraban con caballos, nos quemaban en la hoguera. ¿A usted no le gusta eso? ¿A usted no le gusta tener una religión que sea de verdad bien vista? Que sea reconocida. Vaya usted. Dime quién eres y te diré quién eres. Así como funciona.
Yo no busco con esto jamás que vengan millones o miles donde estoy yo, porque yo lo quiero aquí para que ellos sean controlados ni dominados por mí de ninguna forma. Yo lo único que quiero, lo vuelvo a recalcar y subrayo, es que crean en la filosofía que yo estoy planteando, que no se sometan a ella, sino que la respeten y que la lleven así, para que nosotros seamos reconocidos por la sociedad y realmente por Dios, por Olodumare, por Alá, que es el que nos está mirando. Y usted no diga que está también siendo un tata, un inquis, el bárbaro, lo va. Si usted está en la TEA, como hablamos en Cuba, ya un poquitico más vulgar, usted no está bien mirado por Dios. Usted debe de estar, cuando usted de verdad está reconocido y Dios lo respeta, porque usted de verdad lo respeta a Él, usted debe ser una persona que debe estar confort con su existencia y con su vida. Tranquilidad y paz en su hogar. Desenvolvimiento. Enfrentando solamente los pequeños problemas de la vida, del cotidiano, y venciendo al enemigo. Pero usted va a vencer al enemigo 1000 veces más si él lo respeta a usted, como si simplemente lo considerara un denigrante. Entonces le va a dar 3 veces en vez de 1. El lenguaje, la imagen es muy importante. Pero cuando vayamos a hablar del lenguaje callejero, popular, de la lengua bantú, esa no la entiende nadie. A mi casa, en el año 1988, llegó un congolés, un Congo, del Congo, que hablaba Congo, pero él hablaba español también, vaya, sí, un español malo, pero lo hablaba. Y yo no entendía todo lo que él quería decir. Y me entendía a mí perfectamente en español. Y yo hablé con él, le dije, yo conozco palabras y lenguas de Conga, allá del Congo. No me diga, usted habla Congo, sí, bueno, vamos a hablar un poco en Congo. Le digo, bueno, yo lo que no sé es juntar mucho las palabras. Yo, por ejemplo, puedo decir San Vigireso en Pungo, en Pangue. ¿Cómo? Repíteme, San Vigireso en Pungo, en Pangue. No sé lo que usted me está diciendo. No sé. Y para no burlarse de mí, dijo, lo que sucede es que en el África existen más de 100 y pico de etnias y lenguas, de dialectos, de esos metidos en las selvas por ahí. Y a lo mejor tiene que ver a lo mejor con ese, pero yo realmente nunca los he escuchado. Lo único que yo sé es que Zambia es una región del África. Señores, si usted está practicando una religión, una fe, en un continente, en un país que es, por ejemplo, de habla hispana, de habla español, ¿por qué usted tiene que estar metiendo palabras africanas y congolesas y extrañas de esas, que usted nadie lo va a entender y las personas no lo van a entender a usted? Y usted dice, me basta con que me entiendan los congos, los muertos, los enfurios, ni ellos lo entienden a usted tampoco. Porque
¿Por qué da la casualidad que entonces todos los muertos son los africanos? Son Congo, todos son Congo de Guinea, estoy. No, ¿qué es eso? Es que aquí nada más lo único que existe es Bempungo y fuerza entre los negros africanos y congoleses. No, hay espíritus de mucha potencia, de mucho poder, que son hispanos, que son latinos, americanos, brasileños, de todo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es simplemente es, dentro de la práctica es adaptar, pero si usted va a decir, por ejemplo, Yeto, Engueyo, Diande, Zambi, Gireso, es que le cundió mío, con Yerbi Candó, como Cordara. ¿Usted lo entendió? Bueno, cuando alguien de ustedes lo entienda, lo ponen ahí abajo y me dicen que yo dije. ¿Qué necesidad tengo yo de estar hablando así? Si los enfumbe, los muertos, los inquisa y todo lo que está ahí me entienden a mí en español. Porque me quiero hacer como ciertas personas que yo he conocido que salieron de Cuba y llegan a España a los 30 días, son gallegos. Y tú no... Oye, pero tú naciste en España. Señores, por favor, adáptense al siglo XXI. Al siglo XXI, que es una nueva era. Y vamos a tratar nosotros de nuestra fe y nuestra religión, guiarla por el sendero correcto. Vamos a ponerle corbata a nuestra religión, por decirlo así. Si yo me pongo a hablar lengua aquí, le aseguro que usted no me va a entender. Y no es que yo soy un experto hablando en lengua, ni que yo sé hablar la lengua africana y congolés, pero sé bastante. De lo que yo aprendí un día, no en la calle, sino que lo estudié. Libros de lenguaje. Y escogí las partecitas que más me convenían. Mira, quiero decir que voy para Lomas, y ya quiero decir que voy para Encila. Quiero decir que yo, y las partecitas que más me interesaban a mí. ¿Cómo es esa? Eso dice algo, lo que yo dije ahí en lengua. Eso significa algo. Vamos a hablar en español en nuestro lenguaje. Y aquellos que hablen otras lenguas y quieran formar parte de nosotros, de nuestra fe, de nuestra religión, ya empaquetada y con glamour y bien secreta, donde nadie esté mirando ni viendo las religiones, o sea, las ceremonias, la liturgia que se considere secreta, nadie la esté viendo, ni nadie, ni ningún neófito, ni ningún pino nuevo, ni ninguna persona iniciada. Eso es solamente para los tata inquisas. Mientras tanto, siga viendo mis videos, compártalos para que las personas se eduquen y no sigan cayendo en el mal que los destruye. Y recuerde de visitar estebanistas.com. Estebanistas.com. Creo que está por ahí abajo. Y ahí estará aprendiendo. Ahí voy a estar yo poniendo todo lo que yo escriba, todos los videos, conocimiento, filosofía, doctrina, todo lo que yo estoy creando para que las religiones que tienen que ver con Dios, la creación y la naturaleza, sean reconocidas, comenzando por lo menos por los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde yo radico, en el estado de la Florida, Florida Central. Señores, tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario que me estén viendo,
y compártanlo. Si usted es una persona de fe y usted es una persona que usted cree que merece la pena que las personas escuchen lo que yo estoy diciendo, compártanlo y díganselo a sus personas, a sus amistades, amigos y familiares, que ellos sean creyentes y que tengan fe en nuestras creencias, para que no sigan cayendo en la barbarie de nuestra fe. Gracias.